Muy buenos días, queridos estudiantes de sexto grado. Les habla la profesora Diana Zafra. Bienvenidos a su clase de arte. En este segundo periodo hablaremos sobre arte egipcio. Y el arte egipcio hace referencia a las manifestaciones artísticas que se dieron lugar durante la civilización egipcia. Estamos hablando hacia el año 3000 a.C. Y cabe resaltar que el arte ha sido muy importante, ha sido muy importante alrededor de la historia de la humanidad, porque a través del arte podemos conocer una civilización. El arte es el reflejo del pensamiento del ser humano y de la historia. Y bueno, la civilización egipcia surgió alrededor del año 3000 a.C., como ya les comenté, y como lo podemos ver en el mapa, se desarrolló en torno a las riberas del río Nilo. Esa ubicación estratégica le otorgó ventaja respecto a otros oponentes, porque el río Nilo todos los años sufría crecidas que lo desbordaban y dejaban una extensa capa fértil, lo que hacía que la tierra se volviera muy rica en minerales y nutrientes, y por ende era muy fácil cosechar, muy fácil sembrar. Bueno, y además el río sirvió como ruta de comercio y transporte. Y estas ventajas hacían que los egipcios tuvieran una forma más sencilla de agricultura y podían transportarse mejor. Por eso tenían un poco más de tiempo libre para desarrollar otras expresiones culturales. Por eso la civilización egipcia es de gran importancia para la historia de la humanidad, dado que en este tiempo se dieron grandes aportes para lo que puede ser nuestra civilización actual. Se sentaron las bases de lo que es hoy la sociedad actual. Sociedad y religión en el Antiguo Egipto. Bueno, el Imperio egipcio era una monarquía absoluta dirigida por Faraón, el cual era considerado un dios. Su religión era politeísta, es decir, adoraba a muchos dioses, y en primer lugar tenían al dios Ra como el dios supremo. Después tenía una serie de dioses secundarios a los que también le rendían culto. Todo ese pensamiento religioso se veía reflejado también en su organización social y su organización política. Y el principal dios del Antiguo Egipto es el dios Ra, dios del sol. Está representado con cabeza de halcón y un disco solar. Se considera que es el origen de la vida, que es el símbolo de la luz solar y el creador de la vida. Es responsable del ciclo de la muerte y la resurrección. Y bueno, siguiendo el orden de importancia está el dios Osiris, que es considerado el dios de la religión y la agricultura y era invocado por los egipcios para mejorar sus cosechas. Y bueno, es importante tener en cuenta que dentro de la mitología egipcia hay una cantidad de relatos que habla como de rivalidades entre hermanos, enemistades. Es decir, muchas de las cualidades, tanto positivas como negativas, que tenían los dioses, respondían a esa imaginación de los egipcios que trataba de dar respuesta a fenómenos naturales, tanto como lo de la siembra, la cosecha, el día, la noche, fenómenos puramente cotidianos y naturales, como las relaciones entre humanos. Entonces todas esas experiencias y estas situaciones cotidianas alimentaban los relatos mitológicos. Y aunque si bien es cierto, toda la idea religiosa de los egipcios no concuerda con nuestro ideal actual de lo que es la religión y nuestras creencias, es muy importante que conozcamos todo lo que tiene que ver con este sistema religioso egipcio para que podamos aprender cómo eran sus manifestaciones artísticas. La diosa Isis. Su imagen más común es la de una mujer sentada desplegando sus alas. Era considerada una de las principales divinidades egipcias y era madre de los dioses. Era diosa de la maternidad, de la fertilidad. Era la madre de Horus y la esposa de Osiris. El dios Horus se representa con una cabeza de halcón y cuerpo de hombre, con una corona doble. En la mitología, Horus es el hijo de los dioses Osiris y la diosa Isis. Es considerado el creador de la civilización egipcia y era considerado por el pueblo como el dios de la guerra. El dios Set es el dios del desierto y también se puede encontrar como dios protector y destructor. Se representa como un hombre con cabeza de galgo.
Dentro de la mitología egipcia hay una cantidad de relatos entre dioses que describen situaciones, conflictos entre ellos. Y bueno, hay un relato muy particular entre tres dioses: Osiris, el dios de la agricultura; Isis, la diosa de la fertilidad; y Set, el dios de la guerra. Resulta que dentro del relato, Osiris, dios de la agricultura, se casa con la diosa Isis, diosa de la fertilidad, y desde el comienzo de su reinado procuran apartar a los egipcios de la vida salvaje, lo hacen conocer los frutos de la tierra, les dan leyes, los hacen fructificar. Es decir, en ese momento había un protagonismo de esta pareja de dioses, Isis y Osiris. Entre tanto, el dios Set, hermano de Osiris, empieza a sentir celos de su hermano, envidia, y por eso conspira para matarlo y poder tomar su lugar y reinar sobre la tierra. En el relato mitológico se cuenta que Set le tendió una emboscada a Osiris con ayuda de unos cómplices y mandó hacer un ataúd, en este caso un sarcófago, como se llama, es el nombre correcto, con las medidas específicas de Osiris. Este sarcófago estaba hecho de la mejor manera, era una pieza bellísima. Entonces dice el relato que Set organizó una fiesta en honor a Osiris y le dijo a los invitados, les prometió que aquel que se acostase en el sarcófago y le viniese justo, es decir, que le quedara súper bien el sarcófago, se lo quedaría. Los invitados entonces entraron uno a uno al sarcófago, pero que ninguno, o sea, este ataúd no le quedaba bueno a ninguno, hasta que Osiris finalmente se acostó en su sarcófago y estaba justo a la medida. Entonces Set junto a sus cómplices se abalanzaron sobre el sarcófago y le pusieron la tapa y le colocaron clavos, o sea, dejaron a Osiris dentro del sarcófago. Luego lo sellaron con plomo derretido y lo llevaron al río Nilo y lo lanzaron para que fuera arrastrado por la corriente. Ante esto, la diosa Isis, esposa de Osiris, deambuló por todas partes con mucha angustia buscando el sarcófago de su esposo Osiris, y cuando lo encontró lo llevó en un lugar solitario para poderlo esconder de su hermano. Pero bueno, ya Osiris estaba sin vida, el cuerpo de Osiris, pero estaba escondido en un lugar muy apartado. Una noche Set salió a cazar, aprovechando el claro de luna, y encontró el cuerpo de su hermano escondido y lo dividió en 14 partes y lo dispersó por todo el reino. Isis, cuando se enteró, comenzó a buscar las partes de su esposo a través de todo el río Nilo, y en cada lugar donde descubría un trozo del cadáver de su esposo, ahí él erigía como un sepulcro. Entonces, ayudada por el dios Anubis, que ahora más adelante vamos a ver quién es Anubis, recompuso el cuerpo de Osiris y con la magia le volvió la vida a su esposo. Pero esta vida no era una vida como la de los humanos, una vida carnal, sino era una vida espiritual. De hecho, Osiris pasa a ser el dios de los muertos. En este momento, Osiris e Isis se unen y dan a luz, engendran a su hijo Horus, y lo preparan para la guerra, para que más adelante vengue, o sea, pelee con su tío Set, por decirlo así, y recupere el trono de Egipto, porque en este momento, al Osiris haber desaparecido, haber muerto, quien estaba reinando era Set. Ahora seguimos con el dios Anubis. Se representa con una cabeza de chacal o perro egipcio negro y el cuerpo de hombre. Era el dios de la muerte y la resurrección, y se dice que dirigía las momificaciones. Era considerado el guardián de las tumbas. La diosa Hathor se encuentra como una mujer con cuernos de vaca y un disco solar entre los cuernos. Es esposa de Horus e hija del dios Ra. Diosa de la danza, la música y las fiestas. Estaba relacionada a la realeza y se considera la madre de todos los faraones. El dios Tot es un hombre con cabeza de ibis, dios de los números, de la lengua, la astronomía, los conjuros y la escritura. Considerado dios de la sabiduría, domina los sueños y el tiempo. Posee la autoridad sobre todos los dioses. La diosa Bastet se representa con un cuerpo de mujer y una cabeza de gato.
Es la protectora del hogar y los templos. Simboliza la armonía, el amor y protege los nacimientos y las embarazadas. El dios Apis se representa con cabeza de buey y cuerpo de hombre y un disco solar entre los cuernos. Es el dios de la fertilidad y se dice que es hijo de Isis, que fue fecundado, pues según la mitología, a través de un rayo de sol y se le asocia con la muerte. Después de conocer un poco más sobre la religión del Imperio egipcio, vamos a entrar al tema de arte egipcio, empezando por conocer algunas características claves que hacen de este arte muy particular y especial dentro de la historia. La primera característica es invariable. Esto quiere decir que durante todo el Imperio egipcio no se vio una variación en las formas artísticas de las representaciones egipcias. Esto se da porque, el imperio estaba en una posición geográfica privilegiada y ningún pueblo podía ejercer influencia sobre su arte ni sobre su cultura. Entonces permaneció la cultura egipcia muy pura, sin recibir influencias de otros pueblos. La segunda característica es duradero. Y esto porque la creencia de los egipcios de una vida más allá de la muerte los lleva a querer conservar el cuerpo y las posesiones del difunto para la eternidad. Por eso es que prefieren materiales duraderos como la piedra. Tercera característica es oficial, es decir, los artistas están al servicio absoluto de Faraón y los sacerdotes, por lo tanto no tienen libertad creativa para hacer representaciones fuera de lo que Faraón y sus sacerdotes quieren. Cuarta característica es estandarizado, es decir, los artistas están sometidos a unas reglas de representación e interpretación que no son alterables. Por eso vemos que el arte egipcio es un poco monótono y se caracteriza porque la figura humana es representada cabeza de perfil, es decir, mirando hacia un lado, y hombros de frente. Y todas las representaciones egipcias de la figura humana van a ser de la misma manera. Rostro de perfil, hombros de frente, piernas y pies en dirección a un lado. Quinta característica, religioso. Además de estar determinado por las creencias religiosas, el arte egipcio también tiene un carácter mítico y místico, determinado por su creencia de la vida después de la muerte. Sexta característica, gigantismo. Para reforzar la idea de poder absoluto de Faraón, se emprendieron obras monumentales y esplendorosas para poder reforzar esa idea de poderío que tenía el imperio egipcio. Ahora veamos los diferentes tipos de manifestaciones artísticas dentro del arte egipcio. En este caso, la arquitectura. Al ser un arte religioso y estar tan presente en la creencia de la vida más allá de la muerte, es lógico que la mayoría de las construcciones egipcias que se conservan sean tumbas de faraones, es decir, pirámides, templos destinados al culto de los dioses y todo lo que gira alrededor de su creencia religiosa. Esta arquitectura se caracteriza por ser de grandes dimensiones y porque se prefiere la piedra por su durabilidad. Como vemos en el siguiente ejemplo, el templo era un edificio utilizado para honrar a dioses. La mayoría tenía una distribución semejante que se dividía en las siguientes partes. Avenida de Esfinges. Era un paseo que conducía al templo y estaba lleno de figuras con un cuerpo de león y cabeza humana. Pilono, que era la entrada que formaba un gran muro ante el que se colocaban obeliscos y representaciones de Faraón. Luego se encontraba la sala Hípetra, un patio abierto rodeado de columnas. En su interior había gran cantidad de esculturas. Luego, la sala Hipóstila. Era una habitación con columnas gigantes a la que solo podía acceder el faraón, los sacerdotes y los altos cargos. Se encontraba en el interior. Luego, el santuario, que eran las salas más importantes. La conocida como Sancta Sanctorum. Era dedicada al dios principal. En las otras salas se encontraba la barca que solo se sacaba en procesiones por el río y solo podía entrar Faraón y el sacerdote principal. Entre los templos más importantes encontramos el de Karnak, considerado el más complejo y grande de Egipto.
Construcciones funerarias. Los egipcios creían en la vida eterna después de la muerte. Para garantizarla, diseñaron grandes construcciones que aún en la actualidad nos siguen sorprendiendo. Y dentro de estas construcciones, las pirámides son el monumento funerario más reconocido en la civilización. Comenzaron a elaborarse en la dinastía tercera como una construcción fúnebre exclusivamente para los faraones. En el interior de las pirámides se encontraba una serie de pasillos y recámaras que quedaban cerrados tras el entierro del faraón. De esta forma protegían el cuerpo y las riquezas del faraón para que se mantuvieran durante la eternidad. Las pirámides más destacadas son las de Giza, 3 modelos que pertenecen a los faraones Keops, Kefren y Miserino. Los hipogeos. Estas eran tumbas excavadas en la roca que alcanzaron su esplendor en el Imperio Nuevo. Este cambio de pirámides a hipogeos se dio porque muchas pirámides sufrían de saqueos. De este modo se intentaba esconder al máximo posible las tumbas de los faraones y las riquezas que se encontraban en ellos. Otra de las manifestaciones artísticas es la escultura. Los motivos son variados, desde faraones y otros personajes de la corte hasta dioses, animales y escenas de la vida cotidiana. Las esculturas se caracterizan porque la parte más realista es la cabeza y los cuerpos se representan rígidos de frente, con los brazos y las rodillas juntas sin definir musculatura. No tienen expresividad y siempre están en una postura rígida en señal de respeto. Otra manifestación artística desde lo tridimensional es los bajorrelieves, en donde se representaba la figura con el rostro, los brazos y las piernas de perfil, mientras que el tronco y el ojo se esculpían de frente. No tenían perspectiva, es decir, sus representaciones no tenían profundidad, sino que colocaban una figura sobre otra en un mismo plano. La pintura egipcia. La pintura tiene un valor secundario en el arte egipcio. Se emplea como acabado en las esculturas y para decorar paredes de adobe en las pirámides. Está ligada a la escritura jeroglífica y comparte las mismas cualidades de las representaciones en bajo relieve. Es decir, la figura humana es representada de la misma manera, con rostro y piernas de perfil y el ojo y los hombros de manera frontal. Durante el segundo periodo vamos a desarrollar 2 proyectos artísticos. El primer proyecto se llama sarcófago egipcio. Los materiales son los siguientes: cartulina blanca, lápiz, borrador, sacapunta, colores y marcadores y tijeras. El segundo proyecto que realizaremos es el rostro de Tutankamón. Los materiales son los siguientes: cartulina blanca, lápiz, borrador, sacapunta, pintura y pincel. A continuación te dejo los tutoriales. Este es el proyecto número 1, sarcófago egipcio. Los materiales son los siguientes: cartulina blanca, lápiz, borrador, sacapunta y colores. Empezamos haciendo un arco, que será la parte superior de nuestro sarcófago. Hacemos un arco muy definido, terminado ligeramente en punta, y trazamos una línea horizontal. Luego, en cada uno de los extremos de nuestro arco, dibujamos una línea vertical con una ligera inclinación para que se vea la parte de abajo un poco más estrecha, y completamos con una línea horizontal. Y trazamos una línea vertical para hacer un eje de simetría y que nos quede la cara del sarcófago de faraón bien proporcionada como lo tenemos en el ejemplo. Hacemos una U, que será la base del rostro de faraón, y trazamos una línea horizontal. Ahora vamos a hacer el tocado del faraón, que es uno de los elementos más característicos. Trazamos unas líneas verticales y la línea del cuello para luego conectarlas en una curva, de esta manera. Y damos otros detalles en la parte inferior del sarcófago trazando 2 líneas. Esta parte sí es muy opcional, porque tú puedes hacer tu sarcófago como tú quieras. Hacemos los detalles que más nos gusten y vamos a hacer
un detalle en el tocado de Faraón que es característico del vestuario, que son estas franjas. Y luego trazamos una línea horizontal y una vertical que son el eje de simetría, es decir, al rostro lo dividimos en 4 cuadrantes. Esto para que nos quede simétrico los ojos, la nariz y la boca de nuestro sarcófago. Lo hacemos de esta manera, guiándonos del cuadrante que hicimos. Borramos luego las líneas guías y definimos, corregimos lo que tengamos que corregir. De esta manera hacemos el boceto de nuestro sarcófago. Ahora vamos a pasar a colorear. Yo he elegido inicialmente el color amarillo para dar esta sensación de brillantez, de calidez, como si fuera un color dorado. Pero tú puedes elegir los colores que tú quieras, lo rellenas todo y dibujas cada detalle, coloreas cada elemento del sarcófago con los colores que tú desees. Ahora vamos a darle un poco más de carácter a nuestro dibujo utilizando el color negro. Yo estoy utilizando tinta china negra, pero tú puedes usar marcador negro. Estoy pintando los elementos que dejé en blanco para darle un poquito más de carácter al sarcófago y delineando de manera muy firme cada una de las líneas que tracé inicialmente. Le hago el detalle de el rostro y ahora utilizaré tinta china dorada para hacer unos detalles en dorado. Tú puedes utilizar marcador dorado o puedes utilizar otro color blanco. Puede dibujar muy bien sobre negro. Puedes usar los colores que tú quieras para hacer el decorado de este sarcófago. Y para finalizar, vamos a recortar el sarcófago con tijeras, de manera muy precisa sin salirnos de las líneas. Y de esta manera queda. Te dejo otras imágenes para que te llenes de inspiración. Este es el proyecto número 2, retrato de Tutankamón. Los materiales son los siguientes: cartulina blanca, lápiz, borrador, sacapuntas y pintura. Y empezamos dividiendo la cartulina en cuadrantes, trazando una línea vertical y otra horizontal. Hacemos la base del retrato de Tutankamón, haciendo una línea horizontal y en los extremos trazando líneas verticales que se unen a través de una curva. Va a aparecer una U cerrada en la parte de arriba, de esta manera. Delineamos muy bien y corregimos lo que tengamos que corregir. Luego hacemos el cuello ubicado en la parte inferior de nuestra U, trazando 2 líneas verticales, definiéndolas muy bien y dándole proporción. Y ahora hacemos el tocado de Faraón. Empiezo con una línea curva en la cima y después trazo otras líneas horizontales. En los extremos de las líneas trazo líneas verticales, bajando el tocado, y luego las conecto con las líneas del cuello, con una línea curva de esta manera. Luego corrijo y le doy mejor proporción al tocado. Luego le hago otros detalles al tocado, como el cinto que va en la frente con 2 líneas horizontales y otros detalles característicos de este tocado de Faraón, que son estas franjas que más adelante pintaré alternando colores. Y ahora voy a empezar a detallar el rostro teniendo en cuenta este eje simetría que me divide el rostro en 4 cuadrantes. En el primer cuadrante hago una curva y en el segundo otra curva que será la base de nuestros ojos. Lo completo para que tenga una forma almendrada y hago la pupila. Hago la ceja y bajo hasta la nariz. Luego hago la boca de esta manera. Corrijo si tengo que corregir. Recuerden que el eje de simetría que hicimos inicialmente nos va a ayudar a que el rostro nos quede mejor proporcionado. Ahora le voy a dar color. Yo he elegido el color naranja para darle un poco más de calidez, pero tú puedes usar los colores que tú quieras, amarillo o cualquier otro color. Relleno el rostro de manera muy cuidadosa
el cuello y el tocado alternando colores. Para esta composición solamente voy a utilizar dos colores, que serán naranja y negro. Para conocer la historia de este personaje, Tutankamón fue un faraón del antiguo Egipto y fue el último monarca de su familia real. Gobernó de 1334 a 1325 a.C. Y para finalizar voy a delinear toda mi composición para darle un poco más de carácter al dibujo y para poder definir sus formas. Y por último, voy a utilizar el color blanco para hacer algunos detalles. Harán mi composición más interesante. Y así queda. Te voy a dejar dos ejemplos para que te llenes de inspiración. Recuerda que puedes utilizar los colores que tú quieras.